Temporada nueva y como ya era promesa sin cumplir, hay que cumplirla. Tenemos hoy con nosotros a Nieves Muñoz. Buenos días, Nieves. Buenos días, Eva. Encantada. Un placer tenerte aquí por fin. Muchas ganas de inaugurar esta temporada contigo. Y en esta ocasión te hemos traído aquí porque en la temporada pasada ya hablamos de tus dos novelas anteriores, de Las batallas silenciadas y Las damas de la telaraña, pero no te teníamos aquí. Y teniendo la oportunidad de tenerte, pues Secuestro, dijiste que sí y vamos a hablar de Cántigas de sangre en esta ocasión. ¿Cómo haces el cambio de registro? Porque a mí me dejaste, ya lo hablamos, pero me dejaste un poco impactada de trasladarnos de una época que tenías muy contextualizada, o quizá yo te contextualicé, ¿no? En Primera Guerra Mundial, toda aquella documentación que te trabajaste muy mucho y que seguro que todavía tienes guardada para más cosas, y de repente nos cambias los esquemas y nos llevas a la Edad Media, a algo que yo no, bueno, con las pistas que nos fuiste dejando en la presentación, en la prepresentación de la novela, pues no adivinábamos nadie ni de qué iba y contextualizamos poco. ¿De qué va esta vez la obra de Nieves Muñoz? Bueno, a mí ya sabes que me encantan los retos, porque si no me aburro, ¿vale? Entonces quería cambiar completamente de tercio. Me gusta mucho la época medieval, me gusta mucho sobre todo el investigar la importancia de la mujer y el papel de la mujer en distintas épocas, y a mí la época medieval, como es algo que además me llamaba mucho y es lo que tiene la documentación, que cuando vas buscando cosas te encuentras con otras que no tienen nada que ver, pero que te quedas, ¡oh! Esto lo tengo que meter. Entonces quería hacer algo completamente diferente. La idea de Cántigas de Sangre surgió un poco con una lluvia de ideas con mi editora, con Penélope. Porque quería cambiar eso, quería cambiar de historia, y ella dice, bueno, pues a mí me gusta tal, digo, yo quiero hacer algo de damas medievales, tal. Entonces me dice, oh, pues te pilla un poco cerca de tal, la leyenda de Zamora, el cerco de Zamora. Y en un primer momento dije, batallas, realmente luego el cerco de Zamora no hay tanta batalla, pero al principio es batallas. A mí las batallas me cuesta mucho escribirlas, porque como las tengo que tener primero bien pensadas en mi cabeza, todo controlado. El no tener algo controlado me genera mucho estrés, y las batallas por eso me generan mucho estrés. Pero luego leyendo sobre la leyenda, sobre la historiografía de la que surge la leyenda, la verdad es que me enamoré de la historia que cuenta y de lo poco que sabemos de lo que cuenta y de la leyenda que se ha ido generando durante tantos años en una transmisión oral. Entonces nos situamos en el siglo XI, en el 1072, en un contexto de guerra entre hermanos por el poder, ¿no? Después de que muere el padre, Fernando. Y nada, es historia épica de traiciones, de alianzas, de luchas y de supervivencia, sobre todo. Vemos un hilo conductor diferente a las anteriores. Las anteriores era más una narración, pues casi, ¿no? En una línea temporal muy, muy definida. En esta nos vas contando o entrelazando los personajes, nos hablas de cada uno de ellos, vivimos con ellos cada una de su trayectoria, pero a la vez entrelazados entre todos ellos. ¿Qué te lleva a decir, mira, contextualización histórica, cerco de Semura? Encontramos canciones, de cositas por ahí que se pueden transmitir o que se han transmitido a través de oral, pero se encuentran documentalmente también al acceso. Personajazo, doña Urraca, ¿no? Urraca, que hace de madre protectora de Alfonso, que tienen ahí a Sancho que les va a dar algo, pero es que por detrás hay una historia con Álvar, Rodrigo Díaz de Vivar, o sea, sacas unos figurones de la historia de España que dices tú, ahora cómo los hilo de tal manera que no transgiverse mucho lo que aconteció, el hecho histórico, pero que lleve a la gente que lo lea como yo, que dices tú, pero ¿y ahora qué?
¿Qué se te pasa por la cabecita esa privilegiada que tienes? A ver, es que cuando tú lees la leyenda está fenomenal, es súper chula y tal, pero tú lees la leyenda y dices, esto no podía haber pasado, o sea, no pudo haber pasado así, ni de coña, o sea, así no. Pues todas las leyendas tienen su posito de verdad, ¿no? Tenemos unos hechos históricos, es el enfrentamiento entre los dos hermanos, entre Sancho y Alfonso, Sancho por la parte castellana, Alfonso por la parte leonesa, por el territorio. O sea, todo su afán era controlar lo que antes su padre había controlado bajo una única corona, ¿no? Y por eso divide, o sea, al dividir el territorio entre los tres hermanos varones, ya empezamos ahí por la lucha. Eso está. Está la batalla de Golpejera, en la que Sancho es vencido y tiene que exiliarse a una taifa amiga, ¿no? Y luego está también el sitio de Zamora, porque Urraca, como representante de su hermano Alfonso, con las familias leonesas que están en Zamora, no cede Zamora a Sancho, aunque es el claro vencedor de la batalla. Eso está. Y sabemos cómo acaba el cerco. Eso lo sabemos. O sea, lo sabemos. Sabemos el hecho histórico. Luego ahí entra la leyenda, que es todo lo previo a por qué acaba el cerco. Entonces, yo dándole vueltas, digo, pues es que lo que a mí me gustaría es hacer algo que aúne leyenda e historiografía y que la gente se lo crea. Es decir, ¿qué pudo haber pasado en realidad? ¿Cuál es mi interpretación de la leyenda? ¿Por qué pasan las cosas que pasan, que tenemos constancia, y por qué se crea esa leyenda alrededor? Pues yo junto las dos cosas. Desmonto una historia que tú la lees y dices, pudo haber pasado así, esto sí que me lo creo y esto sí que puede haber dado origen a la leyenda que luego se ha transmitido, ¿vale? Entonces, claro, en la leyenda está Álvar Fáñez, está el Cid en sus inicios, son personajes que tengo que meter, cada uno con su papelito. Yo no quería que el Cid fuera principal, ¿vale? Me gusta mucho más el personaje de Álvar Fáñez ahí. Urraca es la reina indiscutible del cerco. Y luego entran personajes que no están documentados en la historiografía, pero que forman parte de la leyenda. Y también tenía que meter, ¿no? El teniente de Zamora, la figura esa oscura del caballero leonés traidor y demás. Entonces, bueno, son personajes que tenía que meter, pero yo lo que he intentado hacer es darles vida y montar una historia creíble. Y rodeas la historia creíble, ¿no? de Urraca y de los hermanos y todo eso, con luego personajes secundarios que no son tan secundarios porque tienen un peso importante en el relato, como los crianzones. Una historia muy bonita, costumbrista, que se transforma en otra cosa. Empezamos desde el lado oscuro y parece que clarifica un poco, ¿no? La historia de estos personajes. La gente que se lo lea, que también te digo. Pero hay una historia muy bonita. Mi dueña, Pedro, Eilo, Enca. O sea, tienes un montón de personas. Bueno, Marina. Y luego hay una pareja que a mí personalmente me gusta mucho, que es una pareja de galenos, que digo yo que hay otra vez el posito de Nieves sanitaria, claro. Nieves enfermera. ¿Cómo los metes ahí? ¿Qué viajazo les pegas para que lleguen hasta Semura estos dos? A ver, yo intento hacer, siempre intento meter personajes un poco representativos de la sociedad, ¿no? de esa sociedad que yo tengo en mi cabeza y que es real, ¿no? Entonces, la sociedad de la Alta Edad Media, estaban los señores, estaban los criazones, pero también había galenos. Empezaban a llegar los judíos que eran bienvenidos al principio en territorio cristiano, que llegaban de muchos puntos, pues desde la España musulmana hasta otras partes de Europa. Y luego también los juglares, ¿no? Es una parte importantísima de esa sociedad. Entonces, cada personaje que yo monto es representativo de ese quesito de sociedad, ¿no? Es un trocito. Los galenos, Judith y Samuel.
Pues por una parte representan esa medicina que bebe de las fuentes romanas, ¿no? De Galeno, precisamente. Y también esa parte de esos primeros judíos que llegan a territorios cristianos y que estaban protegidos por la casa real, ¿no? Por el linaje real, tenían protección directa. Hago un guiño en el personaje de Judith a Trótula de Salerno, que está considerada, pongo así entre comillas, primera ginecóloga, porque creo que no es así. O sea, fue la primera mujer de la que tenemos constancia escrita de sus propios tratados, pero no creo que fuera primera, ¿vale? Pero sí que es la de la primera que tenemos constancia. Entonces, bueno, montó el personaje de Judith un poco a la sombra de la vida de Trótula, de los estudios de Trótula, de los tratados de Trótula respecto a ginecología y salud de la mujer, que me parecen fascinantes, que ahora lo leemos y dices, madre mía, ¿cómo podían hacer esto? ¿Cómo pensaban estas cosas? Pero era la medicina de la época, ¿no? Y ya está. Entonces, yo siempre meto algo de historia de medicina en mis libros porque me encanta. Como apoyo de Judith Samuel, que es también galeno, judío, más conservador. Eso por una parte. Como representante de los juglares, mi Elka. Elka a mí me produce una ternura inmensa, Elka y Marina. Marina es una niña un poco salvaje, es muy especial, con una sensibilidad especial, igual que Elka. Bueno, no sé si sabes, bueno, lo voy a contar. Elka, al principio de la novela, era una chiquilla. Le cambié el sexo del personaje después de llevar varios capítulos, porque no me terminaba de encajar y le faltaba algo a la relación con el resto de personajes. Y al cambiarlo y al ser después un muchacho, un chiquillo, encajó también en la relación que tiene con Marina, que dije, esto sí funciona, esto sí funciona. Entonces Elka y su familia, sus padres, esa representación de los juglares, de esa leyenda que nos ha llegado. O sea, al final todo lo que aparece en la novela también es un homenaje a la tradición oral, a las leyendas orales. Y luego, ¿quién me queda? Petro y mi dueña, representativos, esos criazones, que además la palabra está bien pensada, puesta así. Me lo preguntaron en la primera presentación porque había dejado, en vez de poner siervo, había dejado la palabra criazón, porque es un tratamiento especial, no es un siervo tal cual que aparecerán más tarde, son los últimos retazos de la esclavitud, tal cual, porque realmente, aunque ellos no tuvieran esa concepción, pero un criazón no tenía derecho sobre su propia vida, era el señor quien decidía cuándo se podía casar, si estaba de acuerdo con quién se casaba, cuántos hijos podía tener, si los mantenía dentro de la casa o les llevaba a otro sitio, a otras tierras que él controlaba. Entonces, es un tratamiento un poquito más allá de la servidumbre y por eso mantengo la palabra criazón. Y eso me da pie también, la historia de estos dos criazones, a meter un poquito parte de la legislación y del derecho que hemos heredado desde los romanos hasta, bueno, o sea, todos los años posteriores en España, que, a ver cómo lo digo, porque puede sonar un poco así. Esto de que todavía resuena de no salgas vestida así a la calle, ¿no? Si sales así estás provocando. Sí, pues bueno, todo eso parte del derecho romano, lo vivieron en la Edad Media y nos llega todavía a nosotros a día de hoy. Quien lea la novela ya sabrá por qué digo esto y todo lo que genera esa situación en la narración. Hay una parte como buena Edad Media que metes
parte de mitos y leyendas, ¿no? Del oscurantismo y de la hechicería, brujería o llámalo como quieras de la época, que ha perpetuado con otros nombres las mismas leyendas o muy parecidas en un montón de puntos de la península, como por ejemplo la del Bú, ¿no? Hablas de los niños son los que mantienen esa tradición. Meterla, que la has metido fenomenal, te lo digo porque me encantó, con el nacimiento, los no natos, cómo lo gestas, porque el personaje que se encarga de hacer esto es un nene, ¿no? Y llevarlo, ay, es que va a venir el bus, se lo va a llevar, tal. Entonces, es una manera de explicar lo que le pasaba a una de las personajes, ¿o no? ¿O te vino a colación bien? Bueno, sabes que a mí también en todas mis historias me gusta meter algo no sobrenatural, o sí, no sé, algo de mitología, de creencias, pero me parece que forman parte de nuestra vida diaria a día de hoy. Entonces me encontré con la historia del búho hace mucho tiempo, me llamó la atención porque no es una leyenda demasiado conocida, pero al final es un ser antropomorfo con el que las abuelas y las madres amenazaban, ¿no? Duérmete, que si no viene el búho y se te lleva. Y bueno, esas historias que han ido todavía nuestras abuelas las cuentan, ¿no? Y aparecen en las canciones infantiles y en las nanas. Y luego, por otro lado, la historia de los amuletos, que también a día de hoy pervive, ¿vale? O sea, un amuleto de buena suerte, ahora se han puesto de moda, son peligrosas, ¿eh? O sea, no os lo pongáis a los bebés, pero pulseritas de cuentas con alguna figura, o sea, o algo prendido en el body del recién nacido. Todo eso son cosas, es que a mí me hace gracia porque se parece que hemos cambiado tanto, pero no hemos cambiado nada. O sea, esos amuletos se ponían ya en época de los romanos. Exacto. Hemos heredado, época medieval, las mantiene también las madres recientes, o sea, la etapa infantil era una etapa de alto riesgo en mortalidad. O sea, hasta que no tenían los niños más o menos 5 o 6 años, pues eso era tremendo, ¿no? Entonces, claro, una madre reciente intenta hacer todo lo posible para que su bebé sobreviva, ¿no? Entonces, esa parte de tradición y de amuleto y que yo quiero que la buena suerte y quiero alejar el mal de ojo y demás, entonces decidí unir esas dos cosas, ¿no? Esos seres que se llevaban a los niños, que les robaban el alma y el aliento y los mataban, esos seres de la leyenda, con esa lucha de las madres con los amuletos para intentar alejarlos de sus criaturas. Y luego la poesía que meto también a través de Elka, que es el niño con una sensibilidad especial que puede escuchar al viento y que puede ver cosas que el resto de los mortales no puede ver, y es el que lucha contra el búho para poder salvar a su hermano que todavía no ha nacido, ¿no? Y entonces se mezcló ahí todas esas cosas para montar esa pequeña historia dentro del cerco de Zamora. Una pregunta, porque la gente que nos esté viendo y escuchando no sabe que el proceso de escribir una novela hasta que se ve impreso es largo, no es algo que se hace de un día para otro ni de una semana para otra. En tu caso, que es la tercera que haces con Edasa, ¿cuántos quebraderos de cabeza le has dado Penélope esta vez? Que yo que la conozco, le llega el primer manuscrito y dice, y ahora a esta mujer qué pega le pongo yo, porque claro, con este trabajazo que te has currado está complicado. Muchos quebraderos de cabeza no le he dado. Sí que me he hecho una vez la bronca, pero porque nunca o casi nunca dejo leer a nadie el manuscrito hasta que no esté terminado. ¿Vale? Pero esta novela, como era un reto, como es manejado una documentación con la que no estoy tan cómoda porque... o sea, Edad Media y poca historia escrita, tal. Antes de tenerlo terminado, le di pues lo que ha escrito, más o menos la mitad, así, antes de Navidad. Y cuando la leyó, dice, no me vuelvas a hacer esto porque ahora quiero saber qué pasa y no lo has escrito todavía. Entonces... Pero claro. Bueno, más que eso no...
Y luego le iba contando, bueno, pues de lo que te has leído ya he cambiado no sé qué, así que esto no va a ser así. Bueno, pues es que claro, ahora claro, se la ha leído pues al final, pues 4 veces, yo creo. Pero no, no, quebraderos de cabeza, no. Tanto no. ¿Cómo llegáis a elegir a esta casi comandante de los ejércitos, esta mujerona, ¿no? En la portada es bestial, ¿eh? Con la zona amurallada detrás, que creo que es una imagen que resume de una manera muy concisa, muy concreta, pero resume todo el novelote, está en esta portada. O sea, ¿cómo llegáis al final y dices, esto es lo que quiero? Esa es Ha otra, sido ¿eh? un Complicado. parto largo y complicado, porque igual que con las batallas silenciadas y las damas de la telaraña, yo tenía la imagen en la cabeza de lo que quería que apareciera en la portada mientras estaba escribiendo las novelas, con Cantigas no, porque son muchos personajes, varias subtramas, sí que permanece lo que es el cerco de Zamora, pero no hay un... El único referente, que por eso lo pusimos así, el referente de toda la novela es, y aunque no aparezca tanto, en la novela es Doña Urraca, ¿no? Que es la que decide que va a haber un cerco en Zamora, o sea, que no rinde la ciudad Total. a su hermano. Entonces, al final dijimos, bueno, pues montamos la portada para que el tema central sea Doña Urraca. Claro, al principio dijimos, vamos a ver qué tal queda con el rostro un poquito en escorzo, ¿no? Para que no se la vea totalmente de espaldas, pero no nos gustaba nada. Además, los retratos que hay de Doña Urraca son del siglo XIX, tenemos una imagen diferente, entonces nada. Dijimos, bueno, pues de espaldas, digo, ya total, es una tradición, ¿no? Mis mujeres de espaldas, pues de espaldas. La muralla de Zamora tenía que aparecer, esa también, sí o sí, eso es uno de los elementos que además yo creo que es parte también protagonista, es personaje. O sea, la muralla ¿Sí? de Semura ya es personaje dentro de la novela. Sí. Y tenía que aparecer. El manto también nos pareció precioso, el manto rojo, porque son unas cantidades de sangre, hay sangre, hay asesinatos, hay muerte, hay dolor, hay de todo. Entonces, como referencia a todo lo que el lector se va a encontrar en la novela, ese manto que cae como si fuera la sangre. Y al principio el ilustrador nos hizo a Urraca con el pelo suelto, o sea, como una corona y el pelo suelto. Yo dije, no. Edad media, dama medieval, un personaje como Doña Urraca no va a llevar el pelo suelto. Entonces, le aparece con el manto. Con el manto Detalle que la cubre por importante, completo. que yo quería hablar justo de ese detalle, pese a ser de linaje real, nunca llevó corona. Y también es muy significativo la imagen de esta Urraca, porque pese a que llevó el peso, ¿no? De instruir al hermano, de manejar el sistema de pagos, el sistema de cómo se regentaban, o sea, de todos los tipos de edificios oficiales, entre comillas, que nos podamos llegar a imaginar dentro de lo que ella llegaba a sus tentáculos, ¿no? Lo regía todo, pero nunca llevó corona. Y esta imagen es como la reina en la sombra, pero yo manejo los hilos de alguna manera, ¿no? Creo Eso que es es. aplastante. Si quieres ahora hablamos del personaje de Doña Urraca, que es una pasada. Pero quería terminar dentro de la portada, que hay dos elementos que a la gente al principio les pasa desapercibidos y luego quiero que cuando se termine la novela vuelvan a mirar la portada, que son los buitres. Total. Los buitres en el cielo sobrevolando Semura y la espada que lleva Doña Urraca en la mano, que tiene su porqué, pero no aparece hasta el final de la novela. Entonces, todo lo que aparece en la portada hace referencia a algo dentro de la narración, dentro de la trama principal. O sea que, pero nos costó llegar a la portada hasta que dijimos, esta sí, esto es lo que nosotros pensábamos, lo que queríamos. Así que, bueno, para que la gente y sepa, hablando, nos diste esto cochifriteado en una imagen, un buitre,
¿qué podrá ser? En otra imagen, al día Claro. siguiente, 2 días, una imagen de un ladrillito de un trocito del Torreón. ¿Y quién podrá ser? Pero así no estuviste una semana o cuántos días no estuviste a todos. Pero por favor, que me va a dar algo. Qué mal Pero ¿y lo enganchó la bien que nos gente lo va como... pasamos? Nos lo pasamos muy bien y al final te digo yo que me la he terminado, he dicho, ¿y ahora qué? De hecho, ayer o antes de ayer te puse un mensaje y dije, ¿pero qué se está cociendo en la cabeza de Nieves Muñoz? Me pones ahí cuatro gárgolas leyendo libros, digo, ya me has matado. No, pero eso nada, no tiene nada que ver. O sea, mi cabeza siempre está preparando algo, pero llevo un veranito que no... O sea, tengo ideas, muchas ideas, pero necesito centrarme para darle hilo porque no... Y todavía no he podido. Pero ya lo haré. Ya lo haré. O sea que te has Pero bueno. guardado documentación. Tienes ahí guardadito No, cositas, ¿eh? Cachis. no. Va a ser otra cosa. Madre Va a ser mía, tú otra me cosa. matas. Sabes que a mí Y lo sabes. me gustan los retos. Bueno, Pues será una sí, mujer fijo, ¿no? sí, probablemente. A mí me gustan los personajes femeninos de que tenemos que rescatar de nuestra historia que sean potentes, igual que esta doña Urraca, que la confunden mucho con con su sobrina, que para eso ya está Isabel San Sebastián con con la temeraria. Sí. Y no es la misma Urraca, pues que había urracas para aburrir en esa época. Pero a mí me parece un personaje histórico brutal, mi Urraca. Sí lo es. Es lo que hablábamos antes. Manejo en la sombra todo. De hecho, es lo que pongo al final en la nota histórica. Dijeron de ella y de Alfonso que hubo incesto, la intentaron tachar de, bueno, pues de todo. Pues nadie que no haya tenido un peso político brutal en aquella época pasa desapercibidos. Al final intentan enemigos de un lado o de otro desacreditar a la persona, ¿no? Para intentar restarle poder, y es lo que pasó con Urraca. Pero me parece un personaje brutal. Y hay una de las cosas que quería comentar, hablando al hilo de lo del control de los monasterios reales, que es algo que me llamó mucho la atención porque yo, o sea, desconocía, me sonaba, pero desconocía el alcance que tuvo, que es el infantazgo, ¿no? Y lo que supone el infantazgo para las infantas castellano-leonesas, porque además es algo propio del Reino de León y del Reino de Castilla, que ya lo ostentó la madre de Urraca, doña Sancha, antes de casarse, que es el control económico, o sea, el control financiero de los monasterios que dependían de la Casa Real, que eso es un poder brutal, que dejó de ostentarlo con su matrimonio con Fernando, cuando reinaron los dos, y que luego volvió a retomar con la muerte de su esposo y fue abadesa de uno de los monasterios y seguía manteniendo el control. Y eso es lo que heredaron sus dos hijas, Elvira y Urraca. Y yo es lo que pongo en la novela. O sea, no sé qué pasaría por sus cabezas. Yo me pongo en situación, mujer medieval con tanto poder, yo tampoco me hubiera casado, por ejemplo. Es que a colación de esto te quería preguntar que hay varias pinceladas de lo que voy a decir, pero no quiero desgranar nada para incentivar también a la gente que se lo lea porque merece mucho la pena. Hay una parte muy bonita porque la soledad que lleva Urraca, ¿no? Por una parte, por ese peso de la corona en la oscuridad, ¿no? de ese peso del gobierno, de alguna manera, que le impide ser mujer, que le impide tener una vida normal de una mujer, un matrimonio, unos hijos, por el sentido de responsabilidad tan grande que dejas patente todo el tiempo, que renuncia a su vida de mujer, tiene alguna cosita ahí, pues de vez en cuando considera o cuando se le ve ese punto débil, ¿no? Ese punto más sensible de humana, porque hay momentos que dices, esta mujer es de hierro, pero impertérrita. Entonces, en la manera de plasmarlo, he de decirte, amiga, que me ha encantado y que te doy la enhorabuena, porque mezclar las dos cosas sin que por separado se vea el propio personaje sin cambiar nada, pero que juntos le des esa potencia y esa sensibilidad, dice mucho también. Así que, ole.
Gracias, gracias. A ver, yo intento meterme es imposible, ¿no? Pero digo, ¿qué puede sentir, qué puede pensar, qué puede esperar una mujer que ostenta ese poder, que no va a poder ejecutar ese poder nunca, pero ella tenía, creo, por lo que he leído de ella, muy claro lo que quería para su tierra, y ella estaba convencida de que la mejor opción era su hermano Alfonso, porque le crió ella, ¿no? Eh, las renuncias a las que tuvo que enfrentar, esa responsabilidad brutal, porque además ella era la primogénita, ella había criado más o menos a todos los hermanos, más a Alfonso, pero... y luego esa responsabilidad también con sus criazones, ¿no? O sea, sí que quería dejar patente esa relación señor-siervo, que no es una relación de igual, no de igual, o de alguien al que tú pagas o al que tú mantienes por limpiarte o por servirte, ¿no? O sea, la mentalidad era, son mi familia, son como mis niños. O sea, yo soy la adulta, responsable, y todos los criazones que mantengo son como... Y entonces yo decido por ellos. Igual que ella decide por el reino, ¿sabes? Yo decido por mis criazones. Esa mentalidad. Y luego ese paso que yo creo que a veces no se refleja en los personajes femeninos en las novelas, de las transformaciones de la edad en una mujer, ¿no? De su ciclo vital, ¿no? Su ciclo vital, su ciclo reproductivo, según pasan los años, las pérdidas. Entonces, eso también lo quería dejar patente y reflejar en Doña Urraca como parte de esa humanidad a la que la he querido dotar, claro. Yo os pregunto siempre, cuando vamos a finalizar, qué se cuece en los hornos de Nieves Muñoz. Ahí está tu cabecita, rin, run, nada concreto, ¿no? ¿Dónde te vamos a poder ver haciendo presentaciones de Cánticas de Sangre? Pues mira, tengo confirmado ya en octubre Úbeda, el certamen de novela histórica de Úbeda, que es el fin de semana del 20 y algo, no recuerdo las fechas, bueno, son 3 días, estaré por allí. En noviembre, repito, en el Festival de Novela Histórica de Tacoronte, ahí en Tenerife, que vuelvo para ver a mi querido José Zoilo. Y luego en noviembre también, el fin de semana también del 20 y algo, me voy a Portugalete. O sea, en noviembre voy del sur al norte, que va a ser un festival que es la primera edición, que creo que va a quedar muy chulo. Y ahí voy a hacer con Penélope una charla, no va a ser presentación como tal, sino explicar o sea, desde la primera idea que yo tengo de escribir una novela a la edición y la publicación final. Entonces vamos a hacer ahí entre una charla a dos para contar todo este tema. Eso es lo que tengo así programado. Y luego muy cerquita de casa, en Peñafiel, que es un pueblo maravilloso, vallisoletano, el día 2, ahí hago presentación en el hotel ahí maravilloso. Espero que pueda ser en el Claustro, pero ya me lo confirmarán, con Almudena Ojos Negros, la librera de Peñafiel, que es también una persona maravillosa. Sí, y de momento creo que es lo que tengo. Bueno, yo hago el llamamiento institucional, como siempre, pero en esta ocasión muy especialmente al Cabildo, ¿no? de Fuerteventura, que te vuelva a traer. Te tuvimos por aquí, en el Palacio de Formación y Congresos, que nos lo pasamos estupendamente. Y yo creo que ya va tocando también tenerte, aparte de Tenerife, que yo me escapo y voy, ya te lo digo. Pero por aquí, ¿no? Por aquí otra vez. Así que nada, quedas invitadísima. Un placer haberte tenido. Sabes que te admiro, que te quiero y que te necesito en mi vida. No dejes de escribir nunca, compañera, que lo haces extraordinariamente bien. Un besito. Ya sabes que es el cariño y la admiración es mutuo. Y ya sabes que yo me apunto a todo lo que me propongas, Eva, lo sabes. Lo sé. Es un placer. Es extraordinariamente generosa. He de darte las gracias también por ello. Así que nada, que te mando un beso enorme. Un placer tenerte en la radiolería. Espero que el año que viene nos sorprendas con otra más y poderte tener aquí de nuevo. Un besito. Es a ti. Gracias por tenerme contigo. Te quiero.
Chao. Chao.